yo te buscaré. Buenos días, Dios les bendiga. Muy bienvenidos a este ciclo de devocionales denominados De Mañana Te Buscaré. Devocionales que se emiten de lunes a viernes, 8:30 horas. No te lo podés perder. Son momentos especiales donde uno recién amanece o quizás ya estás de camino a tu trabajo, trabajando incluso, y es un momento especial para poder recibir una palabra de Dios, una guía que va a animar tu día, un momento especial para meditar, como decíamos recién. Su palabra es tan importante. Pensemos que es tan poderosa la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, que ingresa en nuestro ser y tiene tanto poder, es tan potente que hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra que Dios tiene para cada uno de tus días es una palabra que va a refrescar tu alma, que te va a animar, que te va a confrontar también y seguramente te va a llevar a tomar nuevas decisiones, decisiones que van a hacer que tu vida sea exitosa. Por eso, escuchanos, compartí el link de nuestro programa y en este momento vamos a dar inicio a este momento de devocionales con una hermosa adoración a nuestro Dios. Mañana quiero leerles una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro: sígueme. Preciosa esta porción de la palabra de Dios, que tiene también un contexto hermoso, porque en el pasaje anterior ellos estaban compartiendo un momento. Jesús había resucitado, había salido al encuentro, había irrumpido en sus vidas, había ido a esa playa donde ellos estaban pescando
que de hecho no habían pescado hasta que Él llegó y los direccionó. Y en ese momento estaban compartiendo un desayuno, podríamos decir, un momento en la madrugada en donde compartían pan y el producto de lo que ellos habían pescado y el pez que tenía también este Jesús, que se mostraba por tercera vez a sus discípulos ya resucitados. Entonces me imagino ese momento de compartir esa experiencia. Jesús había dicho que iba a resucitar y estaba ahí con ellos, se estaba cumpliendo todo lo que el Señor les había dicho. Pero, ¿qué pasaba? El principal de todos esos discípulos, Pedro, sobre el cual el principal líder, la persona quizás con el carácter más impetuoso, la persona, digamos así, sobre la cual Jesús fijó sus ojos para que él pueda ser esa base del movimiento cristiano una vez que él ya no estuviera acá en la tierra. Ese Pedro tenía que ser restaurado. Y viene Jesús con esa intención, por lo que leemos en la palabra, de restaurarlo a Pedro. Y es una restauración que comienza sobre la base del amor. Si nos fijamos bien, 3 veces Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Y Pedro le responde que sí, que lo quiere. En las traducciones griegas que tiene este texto, Jesús le habla del amor usando la palabra agapeo. Y esa palabra agapeo o amor, lo que nosotros llamamos amor ágape, es el amor puro, perfecto, santo de Dios. Ese amor que no tiene ningún tipo de resquebrajamiento. Es el amor que figura en 1 Corintios 13, del versículo 4 al 8, que nos dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no guarda rencor, es un amor sano, no se goza de la injusticia, ese amor ágape, se goza de la verdad, es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es un amor tan fuerte este del Padre, ese amor ágape, que nunca deja de ser. Ese es el amor que tenemos que aspirar nosotros a tener los unos con los otros. Ese es el amor ágape que Jesús quería restaurar en la vida de Pedro. Ahora Pedro responde con un amor que en la traducción griega de la Biblia habla del amor fileo, o sea, del amor amistoso, del amor fraternal. Pedro le responde con ese tipo de amor. Y seguramente no era una manera, digamos así, ese Pedro tan impetuoso que había cometido tantos errores, no se podía dar el lujo de cometer uno más y quizás responderle con ese amor ágape a Jesús. Por eso quizás su respuesta fue más bien tibia, con un amor fraternal, pero le responde que sí, que lo quería hasta el punto tal que se pone triste porque Jesús le vuelve a preguntar. Pero era necesario que se lo preguntara y preguntara 3 veces, porque recordemos que en el contexto Pedro había negado a Jesús también 3 veces. Ese Pedro que en un momento dijo, no Señor, yo te voy a seguir a todas partes, yo si tengo que morir por vos voy a morir. Ese Pedro, cuando a Jesús se lo llevan arrestado, va hasta el patio de la casa del sumo sacerdote y se queda ahí mirando todo de lejos, se queda ahí. Y cuando la gente lo distingue quién era él, lo niega. Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces y era necesario restaurar esa secuencia, como también es necesario que Jesús venga en este momento a nuestras vidas a restaurar seguramente alguna secuencia de nuestra vida actual, de nuestro pasado, en donde quizás todavía
tenemos que ser restaurados. Nos falta sanidad en esa área, que quizás en este momento vos la estás identificando cuál es. Y Jesús viene con ese amor puro a decirte que te ama. Y te lo recuerda como para que no te olvides de que es así. En esta secuencia, Jesús tenía que restaurar a ese Pedro que lo había negado. Y uno se pone a pensar hoy en día, ¿y podemos negarlo a Jesús de alguna manera? En este momento, siglo XXI, ¿hay maneras de negarlo así como lo hizo Pedro? Quizás no de la manera como lo hizo él, pero hay maneras de poder negarlo a Jesús. Lo negamos muchas veces cuando no compartimos nuestro testimonio. Ese testimonio que es una prédica en sí misma en tu vida. ¿Cómo estabas antes de que Jesús irrumpiera en tu vida? ¿Qué pasó cuando aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Y cómo estás hoy? Y lo que Jesús sigue haciendo por vos y por los tuyos. Eso es un testimonio en sí mismo. Eso es una prédica en sí mismo. Por lo tanto, no te prives de compartir lo que Dios hizo en tu vida. Compartí tu testimonio. Otra manera también de negarlo al Señor es cuando no asumimos un compromiso. En ese capítulo de Lucas 22 es donde vemos a ese Pedro que Jesús había sido arrestado y Pedro, dice la palabra ahí, lo seguía de lejos. Qué difícil que debe haber sido para Jesús ver que no lo seguían y si un discípulo lo siguió era de lejos, o sea, no acompañándolo en este momento tan clave de su vida. Y esa negación tenía que ser sanada. Y ese estar lejos en un momento clave, también tenía que ser subsanado. Entonces, no estemos lejos. Comprometámonos con lo que Dios quiere o pone en tu corazón para que vos hagas en la obra, en tu diario vivir, en tu testificar del Señor. También muchas veces lo negamos cuando creemos por nuestra autoconfianza, muy gran autoconfianza, que podemos hacerlo todo y lo dejamos al Señor de lado. Esa es una manera de negarlo también. Y otra manera quizás de negarlo, que es también difícil porque hay que sanarla, es cuando lo conocemos al Señor, porque hemos leído la Biblia, estudiamos, pero nuestras acciones no condicen con lo que verdaderamente nos han enseñado, con lo que hemos aprendido de Jesús. Entonces, son formas de negarlo. Cuidemos de no negar al Señor con nuestras acciones, con lo que decimos, que no contrarreste lo que nosotros creemos. Entonces, en este momento, Jesús viene a restaurarlo a Pedro con ese amor. Y si hace falta, hoy quiere también restaurar tu vida en esa área en donde pudiste haber fallado y que quizás la tenés ahí como oculta, como abajo de la alfombra o la guardaste en un baúl para no recordarla. Este es el momento en donde Dios quiere que saques todo eso para ser restaurado. Él viene a restaurarlo todo. Y en esa restauración Jesús ya le hace una encomienda, ya le digamos así, lo encomienda, le da una comisión a Pedro. Le dice que apaciente corderos, ovejas y que también las pastoree. Entonces pensemos que hay un gran cambio acá, porque Pedro era pescador. Entonces hay un cambio de pescador a ser una persona, un pastor, a dedicarse a las actividades pastoriles. Y si uno compara esas dos actividades, uno puede ver que el pescador es una persona que tiene que ir a atrapar a la presa, que está en una embarcación para poder hacerlo y que quizás hasta en algunos casos
es un deporte el ir a pescar. Pero para el pastor, para el que pastorea, no, el pastor tiene que ir atrás de la oveja, cuidarla, guiarla. Si se quebró, estar subsanando esa situación, haciéndole todos los controles que corresponden, dándole el alimento que es el mejor de los alimentos. Si se tiene que enterrar en un campo embarrado, se tiene que ir, para ir a buscar la oveja lo tiene que hacer. Entonces la comisión de Jesús era totalmente distinta, pero primero tuvo que mediar una restauración de la vida, en el caso de Pedro. De la misma manera que nosotros tiene que mediar primero una restauración para que podamos apacentar las ovejas y los corderos, o sea, darles de comer el pasto, darles de la comida espiritual, y también para hacer una tarea aún superior a esa, como es la de pastorear, que es guiarlas, comprometerse con esas vidas, ayudarlas en su proceso de sanidad interior y todo lo que implica la tarea de un pastor. Entonces, esta historia la cierra Jesús haciendo un llamamiento a seguirlo, ¿sí? a que continúe con ese primer llamado que Jesús le hizo cuando estaba pescando y después le dijo, vas a ser pescador de hombres. Eso se lo dice a Pedro. Bueno, ahora viene la continuación de ese llamado como parte de todo un proceso que tuvo que pasar Pedro. Un líder en potencia, un líder nato, pero que tenía que ser perfilado, porque sobre la base del carácter de Pedro, de la vida de Pedro, iba a venir toda la conformación de los primeros tiempos en la iglesia primitiva. Uno se pregunta, bueno, ¿qué tenía que aprender Pedro con todo esto que pasó? Y bueno, Pedro tenía que aprender a sujetarse, la sujeción, o sea, el estar sujeto a una autoridad, saber que había una autoridad y que tenía que sujetarse a esa autoridad. Estar sujeto es estar atado sin soltarse, podríamos decir, y aceptar esa autoridad que uno tiene por encima. Tenía que aprender humildad. ¿Qué es humildad? Y bueno, es no creerme más de lo que uno es en realidad, no estimarnos más de lo que somos, como dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Tenía que aprender también a ser una persona compasiva, la compasión, porque eso lo iba a lograr a través de él mismo poder padecer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31, ahí lo vemos a Jesús diciéndole a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Pedro tenía que aprender, iba a sufrir, y tenía que aprender de ese sufrimiento. El zarandeo como a trigo implicaba que el trigo cuando se recolecta junto con toda la suciedad, la paja, todo lo que nos sirve. Por lo tanto hay que zarandearlo frente a un viento fuerte para que el viento vuele la paja y caiga el grano de trigo totalmente limpio. Eso era lo que iba a pasar con Pedro. Pedro iba a ser molestado de parte del enemigo, iba a padecer sufrimientos, pero Jesús ya había orado por él para que su fe no falte. Y ese Pedro sea un Pedro totalmente distinto una vez que hubo pasadas las pruebas. Entonces tuvo que aprender también Pedro esa compasión por el que está pasando por una dificultad y se está doliendo. Tuvo que aprender valor. ¿Por qué? Porque iba a tener que necesitar de ser valiente para enfrentar todo lo que iba a venir. Iban a venir persecuciones, castigos, cárcel. Y Jesús le dice hasta la muerte y le confirma cómo iba a ser su muerte. Y sabemos que Pedro sufrió una muerte muy dura porque no solamente padeció su muerte en cruz, sino que también tuvo que ver cómo crucificaban a su esposa.
según los estudios de los teólogos. Y él pidió no ser crucificado como Jesús, sino que lo invirtieran, o sea, él ser crucificado boca abajo porque no era digno de ser tenido, digamos, padecer lo mismo que Jesús, porque él era pecador y Jesús no lo fue. Por lo tanto, hoy podemos decir que el Señor lo que quiere venir a hacer es restaurar tu vida de cualquier situación que hayas pasado. Lo va a hacer con ese amor y te va a comisionar, y hoy te está diciendo que lo sigas, porque en Él vas a encontrar la victoria. Mañana te quiero invitar que juntos podamos estar orando a nuestro Padre. Él está aquí, Él con su Espíritu Santo está en medio nuestro y quiere en esta mañana restaurar tu vida. No sé qué situaciones puedas haber pasado, pero es un momento para rendirnos delante de Él y buscarlo, porque en Él vamos a encontrar la victoria. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que está tu presencia aquí en este lugar. Te bendecimos, te adoramos, oh Rey de Gloria, Rey de todo el universo. Tú eres nuestro Padre, nuestro papá, nuestro papito. Señor, como mismo Jesús nos enseñó y Él mismo clamó desde la cruz, Abba Padre. Oh Dios, tú eres digno de gloria, tú eres digno de gloria, tú eres digno de gloria. Gracias por estar aquí presente, gracias por estar en este momento. Nos rendimos delante de ti, humillamos todo nuestro ser delante de ti, abrimos nuestro corazón. Este es el momento para que tú vengas a restaurar nuestras vidas, así como restauraste la vida de Pedro, un Pedro que te negó, un Pedro que era impulsivo, un Pedro que quizás era arrebatado, que no sabía conducirse. Era un Pedro sobre el cual se iba a estar asentando toda la iglesia. Señor, en esta mañana nosotros venimos con nuestro corazón tal cual está, tal cual somos, y nos humillamos ante tu presencia. Te presentamos nuestros dolores, nuestras angustias, aquello que nos ha oprimido, que nos oprime, aquello que quizás ha provocado una tristeza en nuestro corazón, en nuestro caminar contigo, y necesitamos en este momento ser restaurados. Señor, tú vienes a restaurarnos con ese amor ágape, ese amor que es perfecto, ese amor que no tiene, Señor, ningún resquebrajamiento, ese amor que es de una sola pieza, ese amor que es incomparable. No hay amor como el tuyo. Dejamos entrar ese amor poderoso, ese amor, Señor, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor que es el amor perfecto tuyo, que entre en nuestros corazones, porque nosotros a partir de aquí en más queremos amar de esa manera. Señor, ser restauradas de nuestras situaciones sobre la base del amor. Restaura nuestras vidas, restaura las relaciones interpersonales, Señor, que muchas veces están tan afectadas en las familias, entre los esposos, entre los padres con los hijos. Restaura las relaciones interpersonales que están afectadas, Señor, aquí en la sociedad. Señor, como argentinos estamos divididos.
hay una grieta, unos de un lado, otros de otro, y hay una división que parece no cerrarse nunca. Restaura, Señor, sobre la base del amor. Si podemos entender cuál es el amor perfecto de parte de Dios sobre nuestras vidas para volcarlo a otros. De esa manera sé que la grieta puede empezar a cerrarse, a dar esos primeros pasos para cerrar esa grieta, esa división que no tiene por qué existir ninguna división, sino que esa grieta misma pueda ser subsanada sobre la base del amor, de ese amor que tú hoy derramas sobre nuestras vidas. Ven, Señor Jesús, a sanar nuestros corazones, a sanar nuestras heridas sobre la base de este amor, y nos comprometemos a hacer la obra, a seguirte, Señor. Acá tú le dijiste a Pedro, sígueme, y nosotros queremos seguirte, Señor. Queremos seguir tus pasos, queremos marcar una huella, una bendición en el lugar donde tú nos has puesto. Queremos marcar la generación de la que somos parte, queremos bendecir nuestra tierra. Por eso, Señor, que este sea ese tiempo donde nos levantamos restaurados a bendecir a la nación de la cual somos parte, a bendecir a la familia de la cual somos partes, a bendecirnos unos a otros. Que Dios bendiga este día, este tiempo en tu vida, y seas restaurado en sus manos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.